Yo cometí la traición más vil de mi vida. La misma noche de mi boda, la alcoba nupcial estaba cubierta de rosas blancas. El aire olía a cera caliente y mentira. Con la mano temblando, escribí una nota falsa, ladrón armado, intento de rapto. Luego grité como si mi alma estuviera siendo arrancada del cuerpo, auxilio, por la Virgen. Los guardias irrumpieron y arrastraron encadenado a Adrián, el único hombre que amé de verdad. Él me miró y entendió todo. Por salvar tu castillo, dijo, acabaste de condenar mi vida, una sola decisión salvó a mi familia. Y destruyó mi alma para siempre. Quédate hasta el final, porque el precio de esta traición no fue inmediato, fue eterno. Suscríbete a historias de amor épicas si amas tragedias de época donde una sola decisión lo destruye todo. Comenta desde donde estás viendo y activa la campanita. Castilla, año del Señor 1640. Mi nombre es Elena de Alvar, nacida en un castillo que parecía indestructible. Pero ninguna piedra resiste cuando el hambre y las deudas empiezan a subir por los muros. Las guerras de Flandes habían devorado nuestra fortuna, las cosechas murieron. Y las cartas reales comenzaron a llegar selladas en rojo. Mi padre, don Rodrigo, envejecía a la vista. Mi madre, doña Isabel, rezaba como quien se aferra a un cuchillo. Mis hermanos pequeños, Pedro y Catalina, reían sin saber que el abismo ya estaba abierto. Yo tenía 20 años. Y un amor prohibido, Adrián de la Cruz, capitán pobre veterano guerrero sin título ni fortuna. Nos encontrábamos junto al río San Aurelio, donde el mundo aún parecía justo. Hasta que el conde Hernán de Valmora llegó con una propuesta simple y cruel sauvage todo. A cambio de mí. Yo, Elena de Alvar, hija primogénita del linaje noble del castillo de Alvar. Intentaba mantener la rutina que se esperaba de una dama de mi posición mientras la ruina avanzaba sin pedir permiso. Cada día caminaba por los corredores de piedra fingiendo serenidad, ajustando vestidos y supervisando tareas domésticas. Pero por dentro sentía que algo esencial se quebraba. El castillo seguía erguido sobre el valle, orgulloso y silencioso, aunque ya no ofrecía seguridad, sino una sensación constante de encierro y amenaza. La primera señal inequívoca del desastre llegó una mañana fría, cuando una criada me entregó una carta sellada con lacre rojo sobre una bandeja de plata opaca por los años. Aquel sello no traía buenas noticias, y lo supe antes incluso de romperlo. El mensaje era claro y brutal. Los acreedores reales exigían el pago inmediato de todas las deudas acumuladas por guerras. Malas cosechas e impuestos atrasados, concediendo un plazo tan corto que resultaba prácticamente imposible de cumplir. Al terminar de leer, sentí que el suelo bajo mis pies perdía firmeza. Mi padre, don Rodrigo de Alvar, apareció poco después con el semblante de un hombre derrotado por responsabilidades demasiado grandes. Sus hombros estaban encorvados, su barba plateada descuidada y sus ojos reflejaban un cansancio que no se curaba con descanso. Me habló de préstamos antiguos, de promesas hechas al rey y de campañas militares que habían vaciado nuestros cofres. Su voz temblaba al admitir que, si no ocurría un milagro, el castillo y las tierras serían embargados sin piedad. La noticia se propagó con rapidez más allá de los muros del castillo. En la aldea cercana comenzaron los murmullos, primero discretos y luego descarados. Sobre la caída inminente de la familia Alvar, en las tabernas se repetían historias exageradas. Se hacían apuestas sobre nuestro destino y algunos ya se repartían mentalmente lo que quedaría de nuestras posesiones. Yo escuchaba esos rumores desde lejos, consciente de que la honra de nuestra casa empezaba a resquebrajarse tanto como su economía. A pesar del miedo, encontré refugio en mis escapadas secretas al río San Aurelio, donde el mundo parecía menos cruel. Allí me esperaba Adrián de la Cruz, capitán veterano de Flandes, pobre en títulos pero rico en cicatrices y dignidad. Con él podía respirar sin sentir el peso de los apellidos ni las deudas heredadas.
Hablábamos de huir, de construir una vida sencilla lejos de castillos y obligaciones, aunque ambos sabíamos que aquellas palabras eran tan frágiles como el reflejo del sol sobre el agua. Ese mismo día, Adrián me confesó haber visto movimientos extraños en los caminos cercanos al castillo. Soldados y funcionarios recorrían la región, y los acreedores parecían prepararse para algo más que simples amenazas escritas. Su advertencia me heló la sangre, porque confirmaba lo que temía. El tiempo se agotaba con rapidez y no habría segundas oportunidades para rectificar. Al regresar al castillo, mi madre, doña Isabel, me llamó a sus aposentos con una severidad que no admitía discusión. Con el rosario apretado entre los dedos, me habló de deber, sacrificio y honra familiar. Me recordó que mis hermanos aún eran niños y que su futuro dependía de decisiones difíciles tomadas por adultos responsables. Sus palabras no eran un consuelo, sino una carga que se sumaba al peso que ya oprimía mi pecho. Esa noche, durante la cena, el silencio fue más elocuente que cualquier discusión. Mi padre apenas probó bocado y mis hermanos reían sin saber que su risa pronto podría apagarse. Yo los observaba intentando grabar aquel momento en mi memoria, consciente de que la normalidad se desvanecía. Cada gesto cotidiano adquiría un tono de despedida anticipada. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, un vigía anunció la llegada de visitantes en el horizonte. No eran amigos ni parientes, sino emisarios bien vestidos que avanzaban con la seguridad de quienes saben que tienen el control de la situación. Mi padre palideció al oír la noticia, y su reacción confirmó que lo peor estaba por llegar. Esa noche comprendí que las cartas, los rumores y las advertencias formaban parte de un mismo camino sin retorno. La ruina ya no era una posibilidad lejana, sino una presencia tangible que se sentaba a nuestra mesa y dormía bajo nuestro techo. Mientras me retiraba a mis aposentos, entendí que muy pronto tendría que tomar una decisión capaz de salvar a mi familia, o destruir para siempre todo aquello que amaba. La llegada del conde Hernán de Balmora al castillo de Alvar no fue anunciada con trompetas, pero su presencia se impuso como una sombra larga que cubría todo a su paso. Desde el momento en que cruzó el portón principal, acompañado por hombres bien vestidos y cofres pesados, quedó claro que no venía a negociar en igualdad, sino a dictar condiciones. Su mirada fría recorría los muros, los tapices y hasta las personas, como quien ya se considera dueño de todo lo que observa. Mi padre lo recibió en el gran salón con la dignidad que aún le quedaba, pero yo pude notar el leve temblor en sus manos al estrecharlas del conde. Mora habló con voz tranquila y calculada, explicando que conocía cada detalle de nuestras deudas, cada error financiero, cada préstamo mal calculado. No levantó el tono ni mostró urgencia, porque el apuro no era suyo, era nuestro. Y eso lo hacía aún más peligroso. Sin rodeos innecesarios, expuso su propuesta delante de todos. Él saldaría las deudas, detendría el embargo y devolvería al linaje de Alvar la estabilidad perdida. A cambio, exigía algo que no figuraba en ningún contrato escrito, pero que pesaba más que el oro, mi mano en matrimonio. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, casi sofocante, y sentí como todas las miradas se clavaban en mí, esperando una reacción que no pude ofrecer. Mi madre fue la primera en romper ese silencio, agradeciendo al conde con palabras medidas y un gesto humilde que jamás le había visto hacer a otro hombre. En su voz no había alegría, sino alivio, como si ya hubiera aceptado internamente el sacrificio que se nos imponía. Yo permanecí inmóvil, con el corazón golpeando con fuerza, consciente de que mi destino acababa de ser puesto sobre la mesa como moneda de cambio. Durante los días siguientes, la presión se intensificó de forma constante. Los acreedores comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, recorriendo el castillo, observando estancias y haciendo anotaciones. Algunos sirvientes fueron despedidos sin explicación, otros miraban el suelo al cruzarse conmigo, como si mi sola presencia les recordara la fragilidad de su propio futuro. El ambiente se volvió pesado, cargado de tensión y miedo contenido. En la aldea,
la figura del conde Balmora empezó a imponerse rápidamente. Compró propiedades, cerró acuerdos y dejó claro que su influencia se extendía más allá de los muros del castillo. Los campesinos que antes nos mostraban respeto ahora nos miraban con cautela, conscientes de que el poder estaba cambiando de manos. Aquello me hizo comprender que, incluso sin boda, Balmora ya había comenzado a ganar. Busqué consuelo nuevamente junto al río San Aurelio, donde Adrián me esperaba con el rostro marcado por la preocupación. Me habló de rumores inquietantes, de soldados que preguntaban por él y de órdenes que circulaban en voz baja. Sus palabras eran urgentes, cargadas de un temor real. Y por primera vez entendí que no solo mi familia estaba en peligro, sino también el hombre que amaba. Al regresar al castillo, mi padre me llamó a solas. Con voz apagada, me confesó que el plazo final se acercaba más rápido de lo previsto y que, sin la intervención del conde, todo se perdería al amanecer del día siguiente. No me pidió directamente que aceptara el matrimonio, pero su mirada suplicante decía más que cualquier ruego explícito. En ese instante sentí que el peso del destino familiar caía por completo sobre mis hombros. Mi madre reforzó ese peso con palabras duras y precisas. Me habló de sacrificio, de mujeres que habían hecho lo mismo antes que yo y de la honra como valor supremo. No hubo caricias ni comprensión, solo una expectativa clara de obediencia. Sus palabras no dejaban espacio para dudas. El deber estaba por encima del amor. Y la familia debía sobrevivir a cualquier precio. Esa noche, al encerrarme en mis aposentos, comprendí que ya no se trataba de elegir entre dos futuros deseables. La decisión que se aproximaba era entre dos tragedias distintas, y cualquiera de ellas me marcaría para siempre. Mientras observaba las sombras proyectadas por las velas en las paredes de piedra, supe que la presión no había alcanzado aún su punto máximo y que lo peor estaba todavía por venir. La noche cayó sobre el castillo de Alvar con un peso diferente, como si las sombras trajeran consigo una advertencia silenciosa. Desde mi ventana observaba el valle oscurecerse lentamente, consciente de que cada minuto que pasaba me acercaba a una decisión que no podía seguir evitando. El aire estaba denso, y hasta el crujido habitual de la madera antigua parecía un lamento que acompañaba mis pensamientos cada vez más confusos y dolorosos. Mi padre me llamó a sus aposentos poco antes de la medianoche. Lo encontré sentado, derrotado, con documentos esparcidos sobre la mesa y una vela casi consumida iluminando su rostro cansado. Habló sin rodeos, confesando que los acreedores no concederían más plazos y que el embargo estaba preparado para ejecutarse al amanecer siguiente. No levantó la voz ni me dio órdenes, pero su silencio final fue una súplica muda que me atravesó el pecho con más fuerza que cualquier grito. Al salir de allí, mi madre me interceptó en el corredor. Su expresión era severa, pero en sus ojos había algo distinto, una mezcla de miedo y determinación. Me recordó, una vez más, la fragilidad del destino de mis hermanos y el escándalo que caería sobre nuestro apellido si el castillo se perdía. Habló Gidios de sacrificio y de la obligación de las hijas mayores, dejando claro que, para ella, la elección ya estaba hecha desde hacía tiempo. Busqué refugio en la capilla del castillo, esperando que el silencio sagrado me ofreciera alguna respuesta. Me arrodillé ante el altar, pero las oraciones no lograban calmar el torbellino de pensamientos que me asaltaban. La imagen del conde Balmora, con su mirada posesiva y su sonrisa contenida, se mezclaba con el recuerdo de Adrián y su promesa de una vida sencilla lejos de todo aquello. Dos caminos opuestos se abrían ante mí, y ambos parecían exigir un sacrificio irreparable. Fue entonces cuando escuché el sonido que reconocía mejor que cualquier rezo, 3 silbidos suaves, breves, provenientes del exterior. Mi corazón se aceleró al instante. Adrián había regresado, desafiando todos los riesgos, y esa sola certeza bastó para que mis piernas se movieran casi sin que yo lo decidiera. Me acerqué a la ventana, con el temor de quien sabe que cada paso puede cambiar su destino. Allí estaba yo oculto entre las sombras del muro,
con el rostro tenso y la mirada fija en mí. Sus palabras fueron directas, urgentes, cargadas de una verdad imposible de ignorar. Me dijo que los soldados lo buscaban, que su presencia en la región ya no era un secreto y que, si permanecía allí una noche más, su suerte estaría sellada. No hablaba de posibilidades, sino de certezas inmediatas. Tomó mis manos a través de la piedra fría y me suplicó que huyéramos juntos antes del amanecer. Describió con detalle una vida distinta, modesta pero libre, lejos de títulos y obligaciones impuestas. Mientras lo escuchaba, sentí como esa visión despertaba un anhelo profundo casi olvidado de elegir por mí misma por primera vez. Sin embargo, cada palabra suya chocaba contra la imagen de mi familia perdiéndolo todo. Mi mente se llenó de escenas aterradoras, mis hermanos expulsados del castillo, mi padre humillado ante los acreedores, mi madre convertida en objeto de burla en la aldea. Esas imágenes se mezclaban con el miedo real de perder a Adrián para siempre si lo dejaba marchar solo. La culpa comenzó a envolverme, paralizándome, y comprendí que cualquier decisión implicaría una pérdida irreparable. Adrián insistió una última vez, con la voz quebrada por la desesperación, pidiéndome una sola palabra que definiera nuestro futuro. Yo abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. En ese silencio se concentraron todos mis temores, mis dudas y mi incapacidad de elegir entre el amor y la sangre. El tiempo parecía haberse detenido, esperando una respuesta que no lograba pronunciar. Cuando el sonido lejano del reloj de la torre anunció la medianoche, supe que había llegado al límite. La encrucijada ya no admitía postergaciones ni ilusiones. Mientras Adrián se desvanecía nuevamente en la oscuridad, comprendí que la decisión final se acercaba con una rapidez aterradora y que muy pronto tendría que actuar, incluso si eso significaba traicionar aquello que más amaba. La noche de la boda llegó envuelta en una solemnidad artificial que contrastaba con el caos que reinaba dentro de mí. El castillo de Albar se iluminó con antorchas y velas como en los tiempos de mayo era esplendor. Y los invitados llenaron el gran salón con risas, música y brindis que celebraban una unión presentada como salvadora. Yo avanzaba entre ellos con el vestido nupcial ajustado al cuerpo, consciente de que cada paso me alejaba irremediablemente de la vida que había soñado junto al río San Aurelio. La ceremonia en la capilla se desarrolló con una precisión casi mecánica. El sacerdote recitó los votos en latín. Los coros elevaron cánticos solemnes y las miradas de la nobleza se posaron sobre mí con expectación. Cuando el conde Hernán de Valmora tomó mi mano, sentí el frío de su piel y la firmeza de quien no duda ni teme perder. El anillo de oro que deslizó en mi dedo pesaba más que cualquier joya, como si sellara no solo un matrimonio, sino una condena. Durante el banquete, la música y el vino fluyeron sin descanso. Y los invitados repetían una y otra vez que aquella boda había salvado al linaje de Alvar de la ruina. Mi padre recuperaba poco a poco su porte orgulloso, y mi madre aceptaba felicitaciones con lágrimas de alivio en los ojos. Yo sonreía por pura inercia, sintiendo como mi interior se vaciaba mientras todos celebraban una victoria que no me pertenecía. Cuando la noche avanzó y el ruido del festejo alcanzó su punto máximo, el conde se inclinó hacia mí y anunció que debía retirarse un momento para firmar los documentos finales con los acreedores. Me condujo hasta la alcoba nupcial, decorada con pétalos de rosas blancas y tapices antiguos, y me pidió que lo aguardara allí. La puerta se cerró tras él con un sonido seco que resonó en el silencio como un aviso definitivo. Sola en la habitación, el aire me pareció irrespirable. Observé las velas encendidas, el lecho preparado y los símbolos de una unión que ya no podía deshacer. Fue entonces cuando escuché, débil pero inconfundible, el sonido que había marcado mis noches recientes, 3 silbidos cortos provenientes del jardín trasero. Mi corazón se aceleró de inmediato, y supe que Adrián estaba allí, aguardando una última respuesta. Me acerqué a la ventana y lo vi entre las sombras, con 2 caballos listos y el cuerpo tenso por la urgencia. Su mirada buscó la mía con desesperación,
y en ese instante sentí que el mundo entero se reducía a esa elección. Todo mi ser deseaba correr hacia él, abandonar el castillo y desaparecer antes del amanecer, pero las imágenes de mi familia perdida regresaron con una fuerza paralizante. El tiempo parecía comprimirse en segundos insoportables. Pensé en mis hermanos durmiendo tranquilos bajo aquel techo, en mi padre librado de la humillación del embargo y en mi madre creyendo haber cumplido con su deber. Comprendí que, si huía, su caída sería inmediata y pública, y que jamás podría vivir sin cargar con esa culpa. La decisión se formó en mi mente como un acto desesperado, más instinto que razón. Con manos temblorosas, tomé papel y pluma y escribí una nota breve, falsa y cruel, denunciando un intento de rapto en los jardines del castillo. Deslicé el papel bajo la puerta y, tras un instante de duda que pareció eterno, grité con todas mis fuerzas pidiendo auxilio. Mi voz resonó por los corredores de piedra, quebrándose mientras pronunciaba el nombre de la Virgen como último refugio. Los guardias irrumpieron casi de inmediato, armados y alertados, y se dirigieron al jardín siguiendo mis gritos. Desde la ventana vi cómo rodeaban a Adrián, cómo lo derribaban y lo encadenaban mientras él luchaba inútilmente. Sus ojos buscaron los míos una vez más, llenos de incredulidad y dolor, y comprendí que había cruzado un punto sin retorno. Cuando el conde regresó acompañado por los acreedores, la escena estaba consumada. Mora observó a Adrián reducido y no ocultó una sonrisa de satisfacción silenciosa. Abajo, en la sala principal, los documentos fueron firmados y sellados, y el castillo quedó oficialmente a salvo. Yo permanecí inmóvil, consciente de que en el mismo instante en que se salvaba mi familia, acababa de perder para siempre la única parte de mí que aún se sentía viva. El amanecer llegó sin misericordia sobre el castillo de Alvar, trayendo consigo un silencio extraño que contrastaba con la agitación de la noche anterior. Mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas altas, Adrián era llevado encadenado fuera de los muros. Tratado no como un capitán veterano de guerra, sino como un criminal común. Yo observaba desde lejos, incapaz de moverme, consciente de que cada paso que él daba alejándose era una consecuencia directa de mi elección. Los guardias no mostraron compasión alguna. Cumplían órdenes con la frialdad de quienes están acostumbrados a obedecer sin cuestionar. Adrián fue azotado públicamente como advertencia, y su silencio forzado me resultó más doloroso que cualquier grito. Cuando finalmente lo subieron al carro que lo llevaría a las prisiones reales, sentí que algo dentro de mí se quebraba de manera irreversible. Dentro del castillo, el ambiente era muy distinto. Los acreedores, satisfechos, firmaban los últimos documentos y ordenaban que se retiraran las listas de embargo. Mi padre respiraba aliviado por primera vez en semanas, caminando por los salones con una dignidad recuperada que ocultaba el precio pagado. Mi madre agradecía a Dios en voz alta, convencida de que el sacrificio había sido necesario y justo. Los días siguientes confirmaron la nueva realidad. Las deudas fueron canceladas. Los cofres volvieron a llenarse y el nombre de Alvar dejó de ser motivo de burla en la aldea. Los sirvientes regresaron, los tapices fueron restaurados y el castillo recobró su esplendor exterior. Sin embargo, para mí, todo aquello carecía de sentido, como si la vida continuara sin haberme consultado. El conde Balmora asumió su papel de esposo con la misma frialdad con la que había cerrado los acuerdos financieros. Cumplía con sus deberes y exigía los míos sin afecto ni violencia abierta, como si el matrimonio fuera simplemente otra cláusula de un contrato bien ejecutado. Yo aprendí a soportar el silencio y la distancia, sabiendo que aquel vínculo no había nacido del amor, sino de la necesidad. Chimpo nacieron mis hijos, herederos de un linaje salvado a costa de una traición. Los amé con la ternura que aún me quedaba, pero incluso en sus sonrisas percibía la sombra de la decisión que había marcado mi destino. Cada logro familiar era celebrado, cada nuevo privilegio aceptado, mientras yo cargaba en silencio con el peso de lo perdido. Las noches se convirtieron en mi mayor castigo. Soñaba con Adrián,
con su mirada de incredulidad y con el momento exacto en que mis gritos sellaron su destino. Despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, sabiendo que no existía absolución posible para lo que había hecho. El castillo, ahora restaurado, se sentía más frío que nunca. Años después, una carta llegó desde tierras lejanas, manchada por el viaje y escrita con mano temblorosa. Informaba de la muerte de Adrián en las galeras, víctima de una batalla que jamás debió ser la suya. Al leerla, no lloré de inmediato. El dolor era demasiado profundo para manifestarse en lágrimas simples. Me arrodillé en la misma capilla donde había pronunciado votos vacíos, buscando una respuesta que nunca llegó. Comprendí entonces que el castigo no había sido la pérdida del amor, sino la vida que continuaba después de esa pérdida. Vivir sabiendo que todo se había salvado, excepto aquello que daba sentido a mi existencia. Con el paso de los años, el nombre de Alvar prosperó y fue recordado con respeto en Castilla. Yo envejecí en silencio, rodeada de comodidades y honores, consciente de que cada privilegio estaba construido sobre una traición. El precio de mi decisión no fue inmediato ni visible, pero me acompañó hasta el final, como una sombra que jamás se disipa. Desde lo alto del balcón del castillo restaurado, observé una vez más el río San Aurelio correr indiferente, igual que en los días en que aún creía en promesas y futuros posibles. Todo había cambiado, y al mismo tiempo nada había cambiado realmente, porque el agua seguía su curso mientras yo permanecía prisionera de un recuerdo. Una sola decisión, tomada en una noche de miedo y presión, salvó a una familia entera de la ruina. Pero esa misma decisión condenó a una mujer a vivir sin paz, sin amor y sin redención. El oro regresó, la honra fue preservada y el linaje sobrevivió, pero el precio fue un corazón roto para siempre. Ahora te pregunto a ti, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho algo distinto? ¿Traicionarías al amor de tu vida para salvar a tu familia? Si estas historias te conmueven, suscríbete a Historias de Amor Épicas. Deja tu like. Comenta desde donde estás viendo y activa la campanita para no perder la próxima tragedia.